España entera tenía la mirada puesta en el partido. La selección absoluta volvía a escena con la misión de consolidarse antes de la Eurocopa. Y todo era optimismo, sonrisas, fotos, entrevistas. El ambiente ideal. Hasta que habló Lamine Yamal. No fue en una rueda de prensa oficial, no fue en un acto protocolario, fue en el lugar más letal del fútbol moderno, las redes sociales. Más exactamente, en una historia que subió la cuenta oficial de la selección, donde se ve a Lamine paseando por la zona mixta junto a Dean Huijsen. Ambos tranquilos, charlando, hasta que el micrófono capta a Lamine diciendo, entre risas, «Este ya es mi juguete. En los entrenamientos lo dejo tirado siempre». No lo susurra, lo dice en voz alta, con tono de broma, pero dejando claro que hay una jerarquía. Y lo más importante, lo dice con cámaras grabando, conscientemente. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el clip empieza a compartirse en redes con titulares improvisados. Lamine se mofa de Huijsen. Humillación o broma. Lamine le manda un mensaje al Madrid. Sí, al Madrid, porque hay que entender quién es Dean Huijsen. No es solo un central alto, joven, cedido en la Roma. Es el jugador que el Real Madrid quiere repescar. El central que podría volver como pieza estratégica. Y más importante aún, es el chico que rechazó al Barça en categorías inferiores para apostar por el eterno rival. Y ahora, justo en la semana donde ambos coinciden con la absoluta, en una convocatoria marcada por la juventud y la renovación, Lamine lanza esa frase. ¿Casualidad? ¿Chiste entre colegas? O, como muchos empezaron a sugerir, un aviso. La frase «es mi juguete» no es inocente. No lo fue nunca en el lenguaje del fútbol. No es lo mismo decir «somos colegas» que decir «lo tengo de hijo». Porque eso fue lo que muchos interpretaron, que Lamine dejó claro que, cuando se cruzan en entrenamientos, él domina, que el central que representa al futuro blanco es simplemente su entretenimiento, y el momento no podía ser más simbólico. Justo un día antes del amistoso, justo cuando todos los focos están sobre Lamine, justo cuando se empieza a debatir si él debe ser titular en la Euro. Y justo cuando el Madrid atraviesa un debate interno sobre si apostar o no por Huijsen. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Fue realmente una broma? Porque si lo fue, ¿por qué no pidió que borraran el video? ¿Por qué lo repitió en otra entrevista corta, esta vez con una sonrisa aún más grande? Dean ya sabe, cada vez que me ve venir tiembla un poco. Silencio. Sonrisa y fin de la entrevista. Las risas que generó el comentario en el staff se apagaron rápido, porque mientras algunos lo tomaban como cosas de críos, otros veían una estrategia más clara: marcar el territorio. Y ese territorio no es otro que el poder dentro de la selección, porque el Barça y el Madrid no solo compiten en la Liga, compiten por quién tiene más peso en la roja, quién marca el estilo, quien lleva la voz. Y lo que parecía una simple broma, de pronto empezaba ya a toler a Memo algo más profundo. Una nueva batalla entre azulgranas y merengues, esta vez disfrazada de chascarrillo. Y mientras tanto, Huijsen, callado. Ni una palabra, ni un comentario, ni una reacción. Pero lo peor estaba por llegar, porque esa frase, mi juguete, se coló en el vestuario. Y ahí, la cosa se interpretó de otra manera. A primera vista todo parece una broma, entre compañeros. Un comentario suelto, gracioso, entre risas. Pero si uno rasca un poco, aparece algo más turbio. Porque nadie en la élite lanza una frase así en la previa de un partido, con cámaras grabando, sin saber exactamente lo que está haciendo. Y Lamine Yamal sabe perfectamente lo que está haciendo. Desde los 14 años vive rodeado de periodistas, cámaras, redes y focos.
Cada palabra suya es diseccionada, cada gesto replicado, y eso no lo ha vuelto tímido. Al contrario, lo ha convertido en alguien que domina el lenguaje del protagonismo y lo usa a su favor. Por eso, muchos ya no ven su comentario como una broma. Lo ven como lo que realmente fue, un misil dirigido a la Casa Blanca. Piénsalo un segundo. ¿A qué jugador de todos los presentes en la convocatoria decide picar a uno del Madrid? ¿Con qué frase? Con una que lo minimiza. ¿En qué contexto? Justo cuando se habla del regreso de Huijsen al Club Blanco como posible sustituto de Nacho o Alaba. ¿Coincidencia? No. Estrategia. Lamine no solo se ríe, marca posición. Y la posición es clara. En la selección manda él. En el campo domina él. Y el que venga de blanco se adapta o queda retratado. Punto. Esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el descaro con el que lo hace. Antes, los piques Barça-Madrid eran sutiles. Un codazo en el rondo, una entrada dura en el entrenamiento, un sin querer que todos entendían. Pero ahora, el juego es otro. Ahora todo pasa por la narrativa pública. Y Lamine ha decidido construir la suya desde arriba. No compite, desafía, porque su comentario no va solo hacia Huijsen, va hacia el madridismo, hacia los que ven en Dean a su próximo central top, hacia los que sueñan con dominar la selección desde Valdebebas. Y Lamine les lanza una risa, una frase de patio, una humillación simbólica. Lo dejo tirado siempre, siempre, no una vez, no de vez en cuando, siempre. Con esa palabra desactiva cualquier mérito que pueda tener Huijsen, cualquier progreso. Lo convierte en alguien incapaz de competir, en alguien superado. ¿Y por qué hacerlo justo ahora? Porque el Madrid está en modo reconquista. Vienen de ganar títulos, de reforzar su plantilla, de consolidarse como potencia. Y el Barça, en medio del caos institucional, se agarra a lo que le queda. Talento joven y orgullo. Lamine es el símbolo de esa resistencia y sus palabras, el eco de esa rabia. Por eso, cuando su comentario se viralizó, los canales madridistas reaccionaron con furia. Algunos lo acusaron de chulería, otros de prepotencia, los más duros, de falta de respeto al escudo. Aún más, algunos tertulianos del Chiringuito sugirieron que ese tipo de actitudes son las que contaminan el ambiente de la selección. Pero aquí viene el giro. Lamine no se disculpó, ni rebajó el tono. Al contrario, subió el volumen. Horas después, en una publicación de Instagram, subió una foto suya con el balón en los pies y un texto que decía: «Jugar con ventaja es divertido», sin nombrar a nadie, pero todos sabían a quién se refería. Y es que en este juego no hace falta decir el nombre del enemigo, basta con dejarle claro que está muy por debajo de ti. El verdadero objetivo no era Dean, era lo que representa el Real Madrid. Y Lamine, con solo 3 palabras, lo dejó en ridículo. Dean Huijsen guardó silencio, no respondió en entrevistas, no subió stories, no hizo ni una mueca pública. Pero eso no significa que no sintiera el golpe, porque el ataque, porque sí, ya podemos llamarlo ataque, lo recibió en directo, con todo el país mirando. Y si algo duele más que un regate, es una humillación pública con nombre y apellidos. La frase de Lamine, esa de «es mi juguete», no fue solo un comentario lanzado al aire, fue un movimiento medido que sacudió la intimidad de la concentración. Y lo que no se vio en cámaras fue lo más interesante. Horas después de la publicación, en la cena del equipo, el ambiente era tenso. Algunos jugadores soltaron risas, nerviosas cuando Lamine entró en el comedor. Otros optaron por el clásico silencio que dice más que 1000 palabras. Y Huijsen, clavado en su sitio, cenó sin decir casi nada.
no hizo falta que hablara. La incomodidad se notaba hasta en cómo cortaba el pollo. Pero lo más revelador fue lo que ocurrió al día siguiente, en el entrenamiento a puerta cerrada. Durante uno de los ejercicios de presión, Lamine y Dean se cruzaron. No fue un choque violento, fue algo peor, una entrada sutil, seca, con ese tipo de contacto que en un amistoso se evita, pero que, cuando hay mensaje, se ejecuta con intención quirúrgica. Dean fue al suelo. Se levantó sin mirar a Lamine. Lamine soltó una sonrisa. No hizo falta decir nada más. Los compañeros lo notaron y el murmullo empezó, porque lo que parecía una rivalidad menor ya había cruzado la frontera. Se había convertido en un código interno, en una tensión latente que incomodaba al grupo, porque en el fondo todos sabían lo que estaba pasando. Lamine había iniciado una guerra de poder y Huijsen estaba atrapado. Pero aquí viene lo más importante. El vestuario no se lo tomó igual. Los jugadores del Barça, o afines al estilo culé, protegieron a Lamine. Lo ven como el líder natural de esta nueva generación, como el chico que llegó para quedarse, que tiene desparpajo, talento y permiso para vacilar. Pero los madridistas, o los que tienen vínculos más cercanos a Valdebebas, empezaron a fruncir el ceño. Para ellos el comentario no era gracioso, era desubicado, y más aún, era una falta de respeto hacia un compañero y hacia el club. Incluso un veterano que no fue convocado, pero que tiene mucho peso en la interna de la selección, comentó por lo bajo: ese tipo de bromas en público te dejan solo, no suman, y si mañana no rinde, se la van a devolver. Porque en el fútbol la memoria es selectiva. Hoy eres el crack que hace reír. Mañana, si fallas un gol, se te cae todo el teatro. Y Lamine juega con fuego. Lo más simbólico ocurrió en la charla técnica previa al partido. El míster intentó relajar el ambiente, hablar del rival, de la estrategia, pero al terminar, uno de los asistentes lanzó un mensaje envenenado. Y que las bromas queden en casa. Aquí estamos todos para sumar. No señaló a nadie, pero todos miraron a Lamine. Y Huijsen, una vez más, en silencio. Pero ya no era un silencio de vergüenza. Era uno cargado. Uno que anunciaba que, en algún momento, la respuesta iba a llegar. Tal vez no en redes, tal vez no con palabras, tal vez en el campo. El escudo que llevan en el pecho es el mismo. El himno que suena antes del partido, idéntico. Pero basta con mirar las miradas cruzadas, los gestos fríos, los silencios pesados, para entender que dentro de la selección española hay algo más que fútbol. Hay una tensión latente, una guerra no declarada, una vieja rivalidad con nuevos protagonistas. Lamine Yamal no solo es el jugador más joven en debutar con España, es también, sin quererlo o queriéndolo, el nuevo estandarte del barcelonismo dentro de la roja. Lo lleva escrito en el cuerpo, en el estilo, en la actitud y ahora también en las palabras. Su frase sobre Huijsen no fue solo un ataque individual, fue una declaración de poder, una forma de decir: aquí manda el Barça, porque Lamine no está solo. A su alrededor hay una nueva camada de talentos, salidos de la Masía o formados en la escuela culé. Jugadores que entienden el juego desde el toque, la pausa, la técnica. Y frente a ellos, la otra corriente, la potencia, la verticalidad, el orden, el estilo que representa Valdebebas, el estilo del Real Madrid. En otro tiempo, esta tensión se contenía, se disfrazaba. Los Xavi y los Casillas sabían mantener las formas, pero esta generación es distinta. Es más visceral, más impulsiva, más digital y más propensa a exhibir sus guerras internas sin pudor. Por eso,
Cuando Lamine llamó juguete a Huijsen, no fue solo una broma, fue una humillación pública que posiciona al Barça como el dominador, como el que crea talento y lo impone. Y lo más preocupante es que la federación lo sabe, lo ve, lo siente, pero no lo dice, porque admitir que dentro del vestuario hay bandos es aceptar que la selección no está unida. Y ese discurso no vende, no funciona. Pero la realidad es otra. En los entrenamientos, las risas se cortan cuando se juntan jugadores del Barça y del Madrid. En los almuerzos, las mesas se forman por afinidades. Y en los partidos, los pases se eligen con cuidado. Lamine, con apenas 16 años, ha desatado una tormenta. Lo ha hecho con una frase, pero también con su actitud. Porque no se esconde, no pide perdón, no busca reconciliación. Él juega, brilla y manda. Y a quien no le guste, que intente quitárselo. Huijsen, por su parte, se ha convertido en un símbolo inesperado. No solo del madridismo herido, también del jugador que, pese a la burla, no pierde la compostura, que espera su momento, que cree que la respuesta se da en el césped. Y mientras el país entero sigue con atención lo que haga Lamine, dentro del vestuario ya se siente otra cosa, una distancia, una incomodidad, una rivalidad soterrada que amenaza con explotar, porque si el Barça y el Madrid siempre se odiaron desde los clubes, ahora ese odio vive también dentro de la selección. Silencioso, frío, peligroso. Y la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Cuánto falta para que esto pase de ser una guerra fría a una abierta? Una sola frase encendió la mecha. Y ahora la selección camina sobre pólvora.